que regrese. Está uno, ¿no? Bueno, entonces, consideran que todo lo que existe es la unión de materia con Dios, y ese Dios recibe el nombre de Zeus, recibe el nombre de Logos, es un neuma, es un hálito racional que organiza el mundo. Dentro de su mentalidad establecen razones, según ellos, científicas para explicar por qué el mundo cada determinado tiempo se va a acabar. Pues consideran que va a haber una ecpirosis, o sea, se va a incendiar este mundo. ¿Por qué se va a incendiar? Porque el sol es una piedra caliente que necesita combustible. Entonces, poco a poco el universo se va a ir secando por el sol, todo se va a volver combustible a este sol y no tenemos que tener miedo porque el mundo se va a volver a organizar exactamente de la misma manera porque no hay otra manera que sea mejor que esta. Entonces, Cleantes, por ejemplo, manda a juicio a Aristarco de Samos. Aristarco de Samos es el llamado el Copérnico de la antigüedad, o sea, fue el primero que postuló que el Sol estaba en el centro y que los planetas giraban alrededor del Sol. Desgraciadamente su teoría no tuvo éxito, digamos, a que la visión que se impuso fue la posterior de Claudio Ptolomeo, la cual la Tierra está. Aristarco decía que el Sol estaba en el centro y como conocer la naturaleza era la consigna, decir cosas, y esta naturaleza está formada por la materia y Dios, decir cosas errantes o erradas respecto de la naturaleza era una blasfemia. Entonces, Cleantes demanda a Aristarco de Samos le establece un juicio por impiedad, por andar diciendo que el sol es el que está en el centro. Eh, entonces, la concepción de todo se vuelve material y esto es muy interesante porque para los estoicos la razón también es algo material. Entonces, ¿cómo vas a conseguir no sufrir? Que la pregunta era, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Bueno, una cosa es, vive de acuerdo con la naturaleza. Ahora, según los estoicos, otra manera de ser feliz es consigue la apatía, griego apateia. Patos es la afección, la pasión, lo que se sufre. Pues para que tú no sufras, tienes que conseguir la apatía. ¿Cómo se consigue la apatía? Bueno, primero hay que considerar una cosa, que la razón no es una cosa espiritual. O sea, todo es, acuérdense que todo es la mezcla de materia y Dios. Y la razón del ser humano también es material. Entonces, ellos conciben la razón como una especie de músculo. Entonces, si si tu razón está perfectamente entrenada, no vas a sufrir por las noticias tristes, ni te vas a volver loco por las noticias que tú juzgas muy buenas. Entonces tú consigues la apatía porque no eres afectado por lo que ocurre alrededor de ti. No sufres ninguna pasión.
Este, una cosa es lo que son la realidad y otra cosa es lo que tú piensas de la realidad. Y lo que tú piensas de la realidad es lo que puede afectar. Entonces tú lo que no tienes que hacer es dar el asentimiento de tu razón a lo que crees que es la realidad. Se murió tu hijo. Bueno, toda la gente dice que eso es muy malo. Tú no debes dar tu asentimiento a eso. Puede que no sea malo, puede que sea una cosa del destino. Una cosa muy interesante de los estoicos es que también ponen sobre la mesa el tema del destino. Todo está ordenado de acuerdo con la razón. Entonces, todo lo que ocurre es razonable, aunque a ti no te lo parezca. Entonces, un perrito amarrado atrás a un camión, eso somos nosotros. Destino es el camión. Entonces, pues tú tienes dos opciones: correr detrás del camión y sufrir menos, o tratar de ir en dirección contraria y el camión te va a dar una arrastrada. Entonces, ese es el destino según los. Entonces, a toda idea, vamos a decir, a toda lo que ocurre se le presenta a la mente como como eso, como una representación, pero el sabio se niega a dar su asentimiento a esa representación. Cuando algo sucede, los hombres comunes tienen una representación y dentro de ellos tienen en griego una cosa que se llama jormé. Jormé, de ahí viene la palabra hormona, por ejemplo. Entonces, todos tenemos un impulso de acuerdo con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, lo que tú tienes que hacer es suspender el juicio y no dar tu asentimiento a la representación que tienes enfrente. Tienes que calmar tus impulsos, calmar esa jornada. Entonces, hasta que no tengas una representación válida y verdadera, puedes dar tu asentimiento. Pues todas las personas sufren porque normalmente dan su asentimiento sin haber analizado la situación. Entonces, ¿quién se alegra porque le dieron un puesto en el gobierno? Lo que no consideraron es que era dentro de la comité, entonces le sale contraproducente. Se alegró primero y después sufrió. Este, estaba mal, no, sino que él tuvo la culpa por dar su asentimiento. Entonces, lo importante es considerar, para ser feliz, tener apatía. Y entonces la razón es una especie de músculo. Entonces, el músculo debe de estar bien templado y a veces lo que hace el músculo es una cosa que también se llama OP, que es así como una vacilación. Se mueve. Entonces, el sabio no da su asentimiento. No da su asentimiento. Entonces, si tu músculo de la razón es muy rígido, pues cualquier cosa que le hagas lo va a quebrar, lo va a quebrar, se va a quebrar. Hay que tener el tono muscular justo. Puede ser muy rígido, pero tampoco puede estar todo blandengue. Tú eres todo blandengue, todo te afecta más de lo que es razonable que te afecte. En realidad nada debería de afectar. Todo lo que ocurre en realidad no te afecta. Tú eres una cosa y lo que ocurre fuera de ti es otra. Nada de lo exterior debería de afectar. Tú tienes la apatía. Entonces lo que hace la filosofía es un gimnasio del músculo de la mente, no de este sentimiento a cualquier cosa. Entonces, bueno, esos son los estoicos. Eh, Muchas veces fueron atacados por ser un pensamiento que no se sostenía o que no tenían los argumentos suficientes. Hay cosas muy bonitas de los estoicos, por ejemplo, tienen imágenes muy interesantes. Por ejemplo, la retórica es como una mano abierta y la dialéctica es como un puño. O la razón es como un pulpo. Entonces, hay una cosa que se llama el hegemonicón. El hegemonicón es el centro de la razón
y es como un pulpo. Entonces, esa razón extiende sus tentáculos a todo lo que conoce. Se extiende hacia la visión, se extiende hacia el tacto, se extiende hacia el olfato, se extiende hacia el gusto, hacia los sentidos, pero es como un pulpo. Lo malo de los estoicos es que no hay fuentes, no hay fuentes, se perdieron sus escritos, lo que hay son fragmentos porque lo citaron anteriormente. Los discursos más largos de los estoicos se conservan gracias a los latinos. Por ejemplo, las obras de Cicerón en las disputas tusculanas, Cicerón organiza una tertulia en su casa en Túsculo, invita a un epicúreo, a un estoico, a un platónico a que discutan. Entonces ahí hay discursos de lo que pensaban los estoicos, ¿no? Hay un estoico muy interesante. Bueno, el estoicismo fue un pensamiento muy interesante porque abarcó muchos siglos, o sea, prácticamente desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo, hasta el fin del siglo II después de Cristo. O sea, el emperador Marco Aurelio escribió una obra que se llama Los Pensamientos o se llama Meditaciones o Hablando consigo mismo. En griego se llama Eisgeauton, hacia sí mismo, pero a veces lo traducen como meditaciones, pensamientos, soliloquios. Él era estoico y uno de los estoicos más famosos era un esclavo griego que se lo llevaron a Roma, que se llama Epicteto. La palabra Epicteto significa el adquirido, adquirido. Entonces no estamos seguros si Epicteto es un nombre propio o es un apodo del filósofo. Entonces él tiene un manual, es muy bonito ese libro. O sea, ¿cómo puedes ser feliz en tu vida cotidiana? Cómprate el manual de Epicteto y ahí te enseña que no te debes de enojar si te ofenden, si te mienten. Este, eso no debe ser mella, eso le hace mella a los estúpidos. Tú no eres estúpido. Ese tipo de cosas. Que la pobreza, bueno, la pobreza no te debe ser una causa de infelicidad, ni la riqueza tampoco. ¿No? O sea, tú no vas a ser feliz porque seas rico. Si conoces tu verdadero valor como hombre, vas a ser feliz si eres pobre y vas a ser feliz si eres rico. No tienen esta cosa de que para que estés feliz de la riqueza. Tampoco, pero sencillamente no pones tu felicidad en la riqueza. Entonces, ese libro se conserva, es muy bonito. Dentro de los grandes estoicos está Séneca, el filósofo que, que fue el educador de Nerón, y le salió el chirrión por el palito, ¿no? Pero de las obras de Séneca, que son obras estoicas, una que es maravillosa, o sea, es una obra que vale la pena mucho leer antes de que se mueran, que son las cartas a Lucilio. Las cartas a Lucilio le tratan de demostrar a Lucilio cómo muchos de los presupuestos de los estoicos coinciden con los presupuestos de los epicúreos, que son lo mismo. Ahorita vamos a hablar de Epicuro, ya les adelanté. Entonces, lo que es interesante del estoicismo es que fue un pensamiento que permeó durante muchos siglos, por lo menos 6 siglos, y permeó en todas las capas sociales, desde los esclavos hasta el emperador. Entonces, fue un pensamiento que arraigó mucho y que tuvo mucho prestigio, o sea, casi así como en el siglo XX tú tenías que ser activista, ¿no? Creer en la ciencia positiva, en todos esos siglos tú tenías que ser, o sea, estaba mal visto no ser estoico, era la visión imperante de la ciencia. Y bueno, la cuestión ética está en esto de conseguir la apatía. Y luego está el otro fundador que es Epicuro. Epicuro lo que dice es buscar el placer y evitar el dolor. Eso es lo que te da la felicidad. Entonces, hay placeres. Hay un episodio de un diálogo de Platón, que es el Critón. El Critón empieza diciendo que Sócrates tiene dormida una pierna, porque estaba sentado sobre ella,
y entonces le duele mucho. Entonces, a la hora de reincorporarse y estirar la pierna, ese dolor, además de que se vuelve agudo, como que simultáneamente siente rico por estirar la pierna. Entonces, lo que dice Platón en ese ejemplo es que el placer y el dolor son los extremos de una misma cuerda, los extremos de una misma cuerda. Entonces, tú puedes buscar placeres y todos inevitablemente estarán unidos a dolores. Entonces, si tú te emborrachas el día de ayer, pues en la mañana apareces con cruda. Si comes mucho, pues a lo mejor te da indigestión. En fin, todo placer está unido a un dolor, menos unos dolores que se llaman catastemáticos, que son los. Exacto, la experiencia límite. Aunque Bataille es una cosa interesante, porque no es exactamente lo mismo. Él tiene veneno en la lengua, pero Epicuro fue injuriado porque todos lo acusaron de promover el hedonismo. Y eso no es lo que dice Epicuro. Parece que lo dice, pero no lo dice. Entonces, Horacio, el poeta romano en tiempos de Augusto, dice, soy un cerdo de la piara de Epicuro. Soy un cerdo de la piara de Epicuro. O sea, como Epicuro, el que sigue a Epicuro va a tener una vida de cerdo. Entonces, como que se volvió ese lugar común. Pero Epicuro no decía eso. Epicuro se perdieron sus obras. Hay 3 cartas. La más bonita y muy interesante es la carta a un tal Meneceo. No sabemos quién sea ese Meneceo, pero se conserva la carta. Carta a Meneceo es donde él habla de los tipos de placer que hay. Y entonces todos los placeres están unidos al dolor, menos los placeres intelectuales. No hay nada más placentero que beber un vaso de agua cuando tienes sed, por ejemplo. No tiene nada que ver con que tú te sirvas todas las de Bacardí que quieres. Entonces, lo que hay que buscar, según Epicuro, es una cosa que se llama la ataraxia. Ataraxia, los estoicos buscaban la apatía, los epicúreos buscan la ataraxia, que es la imperturbabilidad. O sea, no ser perturbado, ni por cosas que parezcan buenas, pero tampoco por cosas. Y tiene estas ideas de los dioses existen, pero ellos son felices, y si son felices significa que no se preocupan de nosotros. Este mundo existe porque existen átomos que caen en el vacío. O sea, recupera el atomismo de Demócrito Leucipo y lo va afinando. Este mundo que vivimos es uno de tantos, no es el único que existe. Seguramente existen muchos más mundos. El mundo es obra del azar. Y lo que importa para ser feliz es la ataraxia, pero sobre todo con respecto a la muerte. O sea, no tenerle miedo a la muerte. Ya les había dicho que el miedo a la muerte es un tema filosófico que atraviesa todos los siglos. Entonces, mientras yo existo, la muerte no existe, entonces ¿para qué tenerle miedo? Y cuando la muerte venga, yo ya no voy a existir, entonces ¿para qué tenerle miedo? Entonces, como creo que son de los apóstoles, una frase que le atribuyen a la escuela epicurea, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, lo que tenemos nosotros, y lo que hay que vivirla razonablemente, gozar de lo que te está permitido gozar y evitar el dolor, siempre y cuando puedas evitar. En general, tus elecciones pueden evitar el dolor. Epístola a Meneceo.
Entonces los dioses existen, no se preocupan de nosotros, por eso son felices. Entonces no existe una cosa que los estoicos propugnaban, que era la providencia. O sea, para los estoicos la providencia estaba en el hecho de que los dioses nos pusieron los ojos en la parte delantera de nuestro cuerpo, alejaron de nuestra boca los orificios mediante los cuales tomamos la orina y las heces. O sea, todo es un plan perfecto de los dioses, el universo. Y eso es porque los dioses nos procuran. Entonces, según los estoicos existe la providencia. En cambio, según los judíos, no. Todo es obra del azar. Entonces, una obra para estudiar el pensamiento de Epicuro es el libro que escribió el poeta latino Lucrecio acerca de la naturaleza de las cosas. Es un poema dedicado a Venus. Es un libro muy bonito y te explica cómo los átomos tienen el vacío y los choques de los átomos son los que provocan la, la realidad que vemos. Y allí habla de una cosa que se llama el clinamen. El clinamen es la inclinación de un átomo que cae y no se sabe por qué de repente se sale de su trayectoria. Y entonces eso es lo que provoca el choque de átomos. Y entonces, según los estudiosos de Epicuro, en esa palabra del clinamen es en donde radica la libertad del hombre. O sea, no todo está destinado a la caída gravitacional de los átomos, sino que hay unos átomos que se zafan de esa caída inexorable. Y ahí está la libertad. Entonces, básicamente eso es la felicidad para los estoicos. La imagen de la humanidad como debería de vivir, como debería de vivir es un jardín. Siempre se habla del jardín de Epicuro. O sea, no, la felicidad no es la selva así toda exuberante y que pasas y ya pesas el mango que se cayó. Existe la obra del ser humano que de la naturaleza que recibe está llamado a hacer un jardín. Y una de las cosas que tenía Epicuro como fama es que era muy amable y mucha gente lo quería y mucha gente tenía muchos recuerdos buenos de él. Era filántropo que ayudaba a los demás, había recibido para vivir con él a sus discípulos y hicieron una especie de comunidad de monjes donde bueno, pues, eran alivianados, todos seguían estas doctrinas, ¿no? Eso es lo que más o menos se conoce un poco. Este, y por más que se le criticó y por más que se le censuró, incluso hay partes de las Eneadas de Plotino donde para explicar el nivel de lo que ocurre a nivel de la materia, no les sirve el pensamiento platónico, ¿no? Entonces, atravesó los siglos injuriado. Carlos Marx hizo su tesis de doctorado. O sea, a final de cuentas es así como el papá de los materialistas. Porque además tenía un contenido moral, o sea, porque Demócrito y Leucipo era un pensamiento científico atomista, pero la cosa de vivir en comunidad y de conseguir la ataraxia y de tratar de vivir bien en esta vida que te permitió. Entonces, por ejemplo, los, ¿cómo conocemos a los dioses en nuestro sueño? Los dioses están en el cielo, mandan sus efluvios de átomos y tú aunque estés dormido los recibes y entonces hay una cosa que se llama prolepsis. Hay conocimientos como intuitivos que tenemos, que son obtenidos por el ser humano como prolepsis, la palabra griega prolepsis. Entonces tenemos conocimiento de los dioses por prolepsis. No debe de haber demostración de los dioses, es algo que ya se sabe.
que lo sabemos. Pero bueno, ellos son felices y están felices donde están y no se preocupan de nosotros. Entonces, nosotros no debemos tenerle miedo a los dioses. Tampoco se enojan por lo que hacemos. O sea, no tienes que tenerle miedo a ellos, ni a la muerte, ya dije, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es épico. Y luego el otro está una cosa que se llama el escepticismo. El escepticismo que también busca la felicidad, el que tu espíritu no se perturbe, porque tú piensas que las cosas son de una manera y a la hora de que ves que no son de esa manera, pues sufres. Entonces lo que tú tienes que hacer para ser feliz es bien suspender tu juicio. Eso se llama la epogé. La epogé es que tú suspendes, pues, quién sabe. Oye, se murió tu hijo, eso es malo, pues quién sabe. Ni siquiera dices que es bueno, dices que no sabes. Entonces es el escepticismo, es un poco ridículo, porque el más famoso es uno que se llama Pirrón, Pirrón el escéptico. Entonces tenían una serie de argumentos para rebatir a todo aquel que dijera cualquier cosa. Entonces muchas veces no proponían ellos nada, pero tenían como un mecanismo de argumentación infalible para destruir los argumentos de platónicos, de aristotélicos, de esto. Pues, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Oye, que el mundo está hecho de materia y Dios. Llegaba el estoico y llegaba el escéptico. La, digamos, la refutación a los escépticos es que si tú dudas de todo, no podrías actuar absolutamente nada. O sea, no sabrías si el primer paso que vas a dar en realidad es un paso. Tendrías que dudar de eso. Entonces, como que la vía práctica, la ningún escéptico actúa como escéptico en todo momento. De alguna manera piensa que tiene hambre y va y come. Si dudara siempre que si tiene hambre o no, pues si no come, pues se muere de inanición. Entonces, a la hora de la vida práctica, ningún escéptico mantiene su argumento. ¿No? Esa era la principal refutación de los escépticos. Pero desarrollaron, como les digo, mecanismos de argumentación para deshacer los argumentos de quienes llegaban muy seguros con verdades estoicas o aristotélicas o platónicas. Entonces, ellos no buscaban propiamente proponer nada, pero sí buscaban dudas. Probablemente los gimnosofistas o los budistas se parecen mucho, pero no sabemos en realidad porque no hay documentos. Entonces, por ejemplo, en el siglo tercero después de Cristo, había un emperador que se llamaba Gordiano, que invitó a su comitiva a Plotino, y Plotino aceptó ir en su comitiva porque, según esto, iba a conocer a los gimnosofistas de la India, pero total que atraparon a Gordiano y lo mataron y ya no se llevó a cabo, ya no se sabe nada. Entonces muchos piensan que muchas de las cosas de los platónicos bien son de los gimnosofistas. Muchos piensan que las disciplinas, vamos a decir, ascéticas, que a veces seguían los cínicos, pues también tienen que ver con la India. La verdad es que no se sabe. Y un problema de la India, pues es la traducción de sus documentos, porque muchos de sus documentos son demasiado antiguos, pero algunos no lo son tanto. Entonces, como vienen juntos en el mismo corpus, no se sabe distinguir si lo que viene y tú estás comparando con los filósofos griegos es anterior o posterior. Si es anterior, Platón se basó en ellos; si es posterior, ellos le copiaron a Platón. Por ejemplo, hay partes del Mahabharata que se parecen a la Ilíada. Entonces, ¿quién leyó a quién? No se sabe porque la última edición del Mahabharata
es muy posterior a la Ilíada, entonces muy probablemente alguien leyó a Homero y se los contó. Entonces, de eso siempre son, bueno, primero confieso yo mi propia ignorancia, ¿no? Pero casi nunca hay fuentes de lo que dicen los budistas. Además, la doctrina del Buda, pues en cierto sentido es sencilla, ¿no? Entonces, no te debes dejar engañar por Maya, que es esta apariencia del mundo. Tienes que buscar las eso es muy estoico, por ejemplo, ¿no? Eh, el desapego, ¿no? El desapego sería como una cosa muy estoica. Siempre están buscando relaciones con el budismo y la verdad es que lo que falla en los libros que yo he leído es en las fuentes. No, no hay verosimilitud en lo que afirma. Es así como que de lo que se cree, del estereotipo de lo que dicen los budistas. Luego vas con el budista, no, pues nosotros ni pensamos eso. Pero, por ejemplo, los mantras. Hay un pasaje de las confesiones de San Agustín donde dice que en Egipto rezan repitiendo una sola palabra para jalar la atención, o sea, repitiendo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Lo repiten miles de veces. Entonces, ¿la práctica es cristiana o se la robaron a los budistas? El rosario, hay quienes piensan que el campanario de las iglesias es de origen budista o hindú. El rosario, el campanario, la oración. Este, pero es posible, no digo que no, pero no lo sabemos con certeza. Pero bueno, entonces estas son las escuelas helenísticas, todas entre ellas buscaban adeptos, en parte porque buscar adeptos demostraba la verdad de sus doctrinas, o sea, como que si yo tengo la verdad, quiero comunicarla y una de las pruebas de que lo que digo es verdad es que no soy el único que la creo, ¿no? Entonces buscaban adeptos. Otra cosa es que hay un cosmopolitismo, o sea, se pierden gracias a las conquistas de Alejandro Magno, se pierde así como que el furor por ser ateniense, ¿no? O sea, por ejemplo, Sócrates tenía así como que el orgullo de jamás haber salido, si no se lo había mandado el gobierno salir de Atenas, ¿no? Yo quiero salir de Atenas. Eso es curioso, por ejemplo, Kant también se dice que jamás salió de Königsberg, ¿no? Eran los hombres más universales y sin necesidad de haber viajado. En cambio, acá hay un gran movimiento comercial, ya les dije que Zenón de Sitio era en realidad un comerciante. Entonces, hay gente que conoce otras latitudes, entonces se busca un pensamiento que pueda ser aceptado por distintos hombres de distintas razas. No esté atado el pensamiento a cuestiones étnicas. O sea, sí había argumentos en la política de Aristóteles donde decía por qué la filosofía nació en Grecia. Bueno, una de las razones es por el clima. Donde hay mucho calor no pueden pensar y donde hay mucho frío tampoco. Pero gracias al clima, los griegos somos más inteligentes que los demás. Entonces tenían esto. Pero eso se pierde. O sea, porque ya, bueno, la primera prueba era Zenón de Sitio, que no era griego, que era de Chipre. Hay un libro que se llama El estoicismo de Eduardo Elorduy, donde él dice que las raíces del pensamiento estoico están en Palestina. En realidad era un pensamiento oriental, o medio oriental o semítico, para decirlo más claramente. Entonces, también empieza a haber la irrupción de pensamientos que no eran propiamente griegos, pero que si no estaban en griego, no iban a ser atendidos, porque lo que se amplió fue la lengua franca, que era el griego. Perdió la elegancia y la estilística
platónica, pero se ganó en versatilidad de la lengua. Entonces, por ejemplo, tenemos a los actores que escribieron los evangelios, ¿no? La literatura que ya se volvió imperial, bueno, pues estaba en griego después de Augusto. Está también la literatura de Flavio Josefo, era un judío que escribió en griego. Está la literatura de Filón de Alejandría, o sea, todo este movimiento alejandrino de los judíos, o sea, el judaísmo que se desarrolló fuera de Palestina, en los círculos intelectuales de Alejandría, cuyo principal exponente era Filón de Alejandría, pero ustedes piensen qué interés tenía un gobernante egipcio en mandar a hacer la traducción de la Biblia al griego. Entonces, esa es una gran pregunta, porque si yo soy judío y practico el judaísmo, no me importa que mi escritura sea traducida. O sea, no me importa porque la verdad está revelada en hebreo. Un poco como los musulmanes, ¿no? Ellos piensan que el Corán cayó del cielo y entonces si tú quieres saber lo que dijo Dios, pues tienes que aprender árabe. No se valen las traducciones, entonces tienes que aprender árabe, tienes que aprender hebreo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se haya traducido? Esa es una gran pregunta. Yo no tengo la respuesta. Una de las respuestas es que era una acción como de propaganda política de los ptolomeos. Este, ya la traducción aquí en otro aspecto. Ahora, por ejemplo, no hay que pensar que no todos los hebreos sabían hebreo, entonces había esa utilidad. Pero ellos nunca han aceptado los libros, por ejemplo, que tiene la Biblia católica, que son libros que están en griego y no tienen original hebreo, el libro de la sabiduría. No, ni siquiera conocen. O sea, tú vas a una tienda judía y dices, quiero leer el libro de la sabiduría y no lo vendemos. No les interesa. Entonces, es posible que esa actitud sea permanente en los judíos. Entonces, si tú quieres hacerte judío, pues tienes que aprender hebreo. No va a haber intérprete. Sin embargo, por ejemplo, Filón de Alejandría adapta técnicas de los alegóricas de las escuelas que habían interpretado a Homero. La alegoría alejandrina para escrituras. Entonces, también esa es otra de las características de la época alejandrina que irrumpen literaturas. Ahora, de mi parte hay mucha ignorancia porque se supone que el mismo movimiento, en alguna ocasión lo leí en una lectura, se da en sirio, o sea, también empezó a haber literatura siriaca, pero nosotros no tenemos acceso básicamente por las dificultades del idioma, pues ¿quiénes de nosotros saben? Por ejemplo, muchos de los litúrgicos antiguos de la Iglesia Católica están en Siria. Hay tradiciones literarias que irrumpieron en el mundo helenístico. Bueno, vamos a irnos y nos volvemos a conectar. Ya quedó. Así le hacemos. Simón, no hay otra. Órale.